Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los candidatos a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana con mira a las elecciones presidenciales del 2024? Es posible que cuando ustedes hayan observado el título, una de las preguntas que ustedes se hacen, y me la hacen a mí también, pero ven acá, Alibaba, faltan 3 años para las elecciones presidenciales, y tú ahora me estás hablando de las aspiraciones presidenciales, cuando se habla de los precandidatos a esa posición dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y mi respuesta sería, pero dime tú, yo no tengo nada que hacer. ¿Y por qué no? Vamos a analizar un poquito lo que es la situación política del Partido de la Liberación Dominicana y los grandes desafíos que esa organización política enfrenta como forma de volver al poder en las elecciones presidenciales y municipales cuando se habla del 2024. Y si tú observas el comportamiento político, una gran mayoría de los dirigentes que tienen aspiraciones presidenciales dentro del Partido de la Liberación Dominicana, hay una serie de precandidatos que tú debes observar. ¿Y por qué no? Tú debes analizar si realmente esa gente tiene posibilidades de ser seleccionado en una primaria del Partido de la Liberación Dominicana a ser el candidato presidencial. Claro, hay algo que yo siempre he entendido. Cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, ya que esa organización política fracasó, desde mi punto de vista, en su intento de producir algún tipo de renovación del liderazgo político, ya sea del comité central, pero también del comité político, eso me dice a mí que cuando se habla de los dirigentes principales del PLD, simplemente tendremos la misma cara de hace 20 años, en la cual el expresidente Danilo Medina va a ser la figura de la cual se va a depender de cuál va a ser realmente el candidato a la presidencia de esa organización política. Porque no cabe duda, cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, en este momento está en el puño de Danilo Medina. Y las decisiones que él tome van a influenciar las decisiones de las personas que son parte del comité político y comité central, como una forma de apoyar cualquiera que sea el aspirante a la presidencia de la República en esa organización política. Y no cabe duda que si tú analizas lo que es el comportamiento político a 3 años de las elecciones, si tú quieres ser presidente, tú tienes que empezar a hacer política desde este momento. Porque no cabe duda, en República Dominicana la política es costosa. Y cuando tú estás en la oposición, el costo es mucho más grande. Porque tú no tienes a tu disposición los recursos del Estado para tú promover una candidatura. Es uno de los mayores desafíos que yo creo que tiene cualquier candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ven acá, Alibaba, no me dé tanta vuelta y dime cuáles son esos precandidatos que tú crees que tienen posibilidades. Es posible que ustedes hayan notado que la semana pasada, la que fue la candidata a la vicepresidencia de la República junto a Gonzalo Castillo en las elecciones pasadas, sí, yo estoy hablando de esa misma, la ex esposa del expresidente Leonel Fernández, estamos hablando de Margarita Cedeño, quien dejó entrever que ella va a aspirar a la presidencia de la República, pero primero ella tiene que ser precandidata dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Tal vez por eso ella empezó una especie como de encuentro con aquellos líderes dentro del PLD que tienen cierta influencia, pero que también tienen sus propias aspiraciones. Ella utilizó una especie como de un café como para conversar, para ver cuáles son las realidades de las personas que están aspirando dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Quizá yo estoy equivocado, pero cuando se habla de la figura de Margarita Cedeño, ustedes quieran aceptarlo o no, es un nombre bien conocido y es posible que ella tenga mucha popularidad dentro y fuera del partido. Pero yo siempre he dicho que una cosa es estar en el poder y otra cosa es
estar en la oposición. Y el cariño que la gente te muestra cuando tú tengas el poder, muchas veces ese cariño no se transfiere cuando tú estás en la oposición. Cuando se habla de las aspiraciones presidenciales de Margarita Cedeño, ella va a tener muchos desafíos. Y el primero de ellos es un desafío de imagen, no a su persona, sino su imagen política, la cual está asociado al gobierno de Danilo Medina, lo cual ella quiera aceptarlo o no, realmente en sus aspiraciones presidenciales le va a perjudicar mucho. Y cuando se habla de la figura de Margarita Cedeño, señores, vamos a ser francos, Margarita simplemente tenía ciertos niveles de popularidad porque era la esposa del expresidente Leonel Fernández y muchas de las personas que eran simpatizantes o admiradores del expresidente Leonel Fernández veían con simpatía a Margarita Cedeño. Pero una cosa es el tú alumbrar por ti mismo como político en República Dominicana y es algo que Margarita Cedeño va a descubrir cuando ella dé los primeros pasos en sus aspiraciones buscando la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. Otro individuo que yo siempre creí que él tenía un gran futuro político dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pero él cometió un error garrafal en las elecciones pasadas cuando él simplemente por querer ser parte del grupo de poder en el Partido de la Liberación Dominicana, no tuvo el coraje de enfrentar en cierto momento en la cual él quiere aceptarlo o no. Él fue bochornado, fue rebajado por Danilo Medina y de una forma sumisa él se sumó a las aspiraciones y los deseos de Danilo Medina cuando él con un dedo simplemente puso a Gonzalo Castillo como el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Esa imagen de sumisión y falta de independencia de Francisco Domínguez Brito frente al Danilo Medina en ese momento, desde mi punto de vista, daña su imagen como líder y aspirante a la presidencia de la República, no importa de la organización política de la cual estemos hablando. Otro candidato que realmente yo creo que tiene mucho futuro, por eso va a depender de cómo él se maneje. Y a 3 años de las elecciones presidenciales es un largo camino por recorrer y más cuando de una forma u otra tú estás asociado a lo que fueron los gobiernos anteriores del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo tengo que mencionar de ese nuevo liderazgo dentro del PLD que se llama Albert Martínez. ¿Quién yo oí por ahí que parece ser que hizo un viaje a Nueva York y un grupo de personas lo abuchearon? Yo no estoy a favor de ese tipo de comportamiento. Yo creo que Albert Martínez, hasta que no se le demuestre lo contrario, es una persona íntegra, es una persona limpia. Como político, él tiene el derecho a aspirar a la presidencia de la República si él reúne las condiciones que el Partido de la Liberación Dominicana requiere. Pero no cabe duda que cuando se habla de Albert Martínez, un político joven, el actual alcalde de Santiago, él tiene muchas posibilidades de él ser elegido como el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Primero porque es un individuo que ha mostrado que él tiene una enorme capacidad de manejo de los asuntos del Estado. Y no estoy hablando de cuando él era presidente de la Cámara de Diputados, no, yo estoy hablando en su posición de alcalde de Santiago, en la cual muchos santiagueros consideran que él está haciendo hasta este momento un buen trabajo. Otro individuo que uno tiene que tomar en cuenta es cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, pero hasta este momento yo no lo puedo incluir dentro de las personas que son precandidatos en busca de la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, porque él no ha dado, de hecho, esas aspiraciones políticas. Señores, no cabe duda que si tú analizas lo que es la situación y los desafíos que en este momento tiene el Partido de la Liberación Dominicana, ya sea con Margarita Cedeño a la cabeza, ya sea con Francisco Domínguez Brito a la cabeza, o ya sea con Albert Martínez a la cabeza,
y otros candidatos que en el futuro salgan en búsqueda de esa nominación presidencial, no cabe duda que cualquiera que sea elegido como el candidato a la presidencia del PLD va a tener grandes desafíos. Y uno de los grandes desafíos que todos ellos van a tener es simplemente que el gobierno del PLD está asociado a los peores actos de corrupción en República Dominicana. Cuando se habla del gobierno de Danilo Medina, pero también cuando se hablan de los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, quien muchos analistas políticos dicen que es el verdadero responsable del descalabro institucional en todos los órdenes y el padre de la corrupción en República Dominicana, en la cual nosotros estamos viendo los frutos en este momento, donde la falta de institucionalidad en el Poder Judicial y en todas las instituciones del Estado simplemente se lo debemos al expresidente Leonel Fernández. Y uno de los grandes desafíos que tiene el PLD en este momento es borrar esa imagen que en este momento es parte de la conciencia colectiva del pueblo dominicano cuando observa el Partido de la Liberación Dominicana. Muchos de esos dirigentes están apostando al olvido político, están apostando al clientelismo político, están apostando a que la lealtad partidaria sea un factor determinante al momento de elegir el próximo presidente de la República. Otro de los grandes desafíos que enfrenta el aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana es la persecución a muchos de los dirigentes políticos del PLD, que toda la semana son el centro de atención y el enfoque central cuando se habla de combatir la corrupción administrativa de los gobiernos pasados, tanto del expresidente Danilo Medina como del expresidente Leonel Fernández. Y ellos quieran aceptarlo o no, esa mancha política, cuando se habla del manejo del dinero del Estado, realmente es algo que oscurece el futuro político y las posibilidades de cualquiera que sea el aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Y otro de los desafíos que yo creo que tiene cualquiera que sea el candidato a la presidencia es que va a tener la resistencia de los votantes dominicanos cuando se habla de cualquier candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Porque en este momento, producto de esa falta de búsqueda de persecución de la corrupción durante los gobiernos del PLD, son muchos los dominicanos que no confían en la dirigencia del PLD para combatir la corrupción en el Estado, pero mucho menos para llevar a la justicia personas que son parte de su propio partido político. Muchos dominicanos tienen la idea de que el Partido de la Liberación Dominicana, más que un partido político, es una mafia política de dirigentes que utilizan esa organización política para hacerse ricos. Otro de los elementos a considerar es que producto de la división que existe en la familia PLDista entre el Partido de la Liberación Dominicana y las personas que son parte del partido La Fuerza del Pueblo, es una división que afecta las posibilidades de cualquier candidato del PLD, pero también del Partido La Fuerza del Pueblo, a alcanzar la presidencia de la República, tomando en consideración la realidad política en este momento. Y por último, una de las razones que yo pienso, y es la principal, que va a tener cualquier candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana de ganar las elecciones del 2024, es simplemente el factor que se llama Danilo Medina. De esos candidatos que yo le mencioné, ¿cuál de ellos Danilo Medina va a apoyar? Todavía en su subconsciente, Danilo Medina cree que puede ser el candidato a la presidencia en el 24, pero también Danilo Medina cree que bajo la siguiente coyuntura política dentro del Partido de la Liberación Dominicana y esa necesidad que muchos dirigentes tienen de volver al poder, si Danilo se puede dar el lujo
de señalar con un dedo quién va a ser el próximo candidato a la presidencia, lo cual pone entredicho eso que la gente llama la democracia interna en esa organización, cosa por la cual yo tengo mis dudas de cuál va a ser el papel de Danilo Medina, un hombre que cuando los problemas afloran nunca da la cara, él le gusta, como dicen algunos, hablar por detrás. Por eso yo soy de lo que pienso que un factor determinante de quién va a ser el próximo candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, en última instancia, eso va a depender de quién es el favorito de Danilo Medina. Porque si hay algo que Danilo Medina ha mostrado hasta este momento, que sus decisiones no están basadas en la realidad política del momento, sino en un impulso emocional que a veces muestra cuando toma decisiones emocionales y no toma decisiones políticas. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de trabajo le haya servido de algo. Si realmente ustedes creen que fue así, suscríbanse a este canal, hagan 1.000.000 de comentarios, pero sobre todo toquen la campana. De esa forma, cuando yo subo un nuevo material, a ustedes les va a llegar la notificación. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.